sido que la iglesia hoy esté reunida para recibir de Dios fortaleza, para recibir de Dios la fe necesaria y para que nosotros podamos cada día adorarle en espíritu y verdad. Agradezco al pastor Argeni por la oportunidad que me concede de estar aquí en esta casa de oración, de llevar la palabra de Dios, de poder compartir con esta familia que tengo acá, una familia que hoy estoy conociendo, pero que su hospitalidad parece de mucho tiempo atrás, como si fuésemos ya muy conocidos. Así que agradezco a Dios por toda la bendición, por el amor que los hermanos están manifestando. Esto me recuerda al libro de Tercera de Juan, en su versículo 11, que dice: amados, no imitéis lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dos cosas maravillosas quiero dejar como el saludo inicial. Que debemos imitar lo bueno para ser de Dios. Porque lo malo es signo de que no hemos visto a Dios. Habla de nuestra comunión. Si practicamos lo bueno, somos de Dios. Así que el libro de Tercera de Juan nos dice también de la hospitalidad del hermano Gallo, del amor y de la verdad con que lo hacían. Aquí hay muchos hermanos Gallo. Aquel hermano llamado Gallo fue el ejemplo de hospedaje de los misioneros que pasaban y aún eran desconocidos, ni siquiera eran personas cercanas. Y Dios usaba al hermano Gallo para hospedarles y lo hacía con amor y en la verdad. Y todos daban testimonio de esa verdad del hermano Gallo. También se habla del hermano Demetrio. Dice que la iglesia daba testimonio de su amor también en la hospitalidad. Pero no se daba testimonio de Diótrefes. Diótrefes era un hombre dentro de la iglesia que no hacía lo bueno, hacía lo malo. Hacía oposición al hospedaje de los cristianos, y si alguno lo hacía, él lo expulsaba de la iglesia. Entonces, debido a estos testimonios del hermano Gallo, del hermano Demetrio, que eran buenos, y del hermano Diótrefes, que era malo, se dice: amados, no imites lo malo, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios, pero el que hace lo bueno es de Dios. Amén. Qué maravilloso es cuando podemos aprender que Dios es el que nos guía a toda verdad. Aunque hayan malas experiencias, aunque tengamos malos testimonios de los que hospedamos, no podemos perder el amor, porque la bendición de Dios está cuando obedecemos. Nosotros tenemos malos testimonios de algunos que hospedamos, pero de otros tenemos buen testimonio y recibimos la bendición de Dios. Amén. ¿Sabe qué me hace acordar del hermano Gallo y del hermano Demetrio, nuestro hermano pastor Mauricio? Él fue y es el instrumento de Dios que nos ha ayudado desde el inicio de la obra misionera aquí, aún en Boavista cuando fuimos de visita, aún en Marañón donde él vive. Y nosotros no podemos olvidar la hospitalidad y el amor de nuestro hermano. Así que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Mauricio, como Dios bendiga a nuestro hermano pastor Argeni, como Dios bendiga a nuestros hermanos ministros que Dios va levantando. Es una cadena de personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que el Señor va colocando en cada lugar. Yo en mis oraciones clamo a Dios para que nos ayude a abrir puertas para la fundación de obras en diferentes lugares del país y fuera del país. Y pido a Dios por las familias que van a ser el instrumento de Dios para la ayuda. Porque un día nosotros fuimos una familia instrumento de Dios para el establecimiento de la obra misionera de un misionero brasileño que fue a Venezuela a fundar. Y Dios nos usó a nosotros como familia para ayudar. Y luego Dios nos honra trabajando al frente del ministerio.
Así que Dios bendiga a todo el pueblo santo del Señor que trabaja para Él. Amén. Bueno, mi nombre es Andreina de Celeño, esposa de nuestro hermano apóstol acá presente, representante del Concilio Asamblea de Dios Misionero en Venezuela, cuya obra pues Dios nos ha ayudado a llevar con la ayuda de muchos hermanos. Quiero decir que la iglesia en Brasil ha sido de ayuda también. Yo doy testimonio de los hermanos brasileños, así que cuando oremos por los hermanos en las naciones, recordemos que no solo es Venezuela, sino las naciones. Cuando yo oro por nuestro país, mi oración también se extiende hacia las naciones del mundo, porque en todas partes del mundo hay pueblo de Dios. Hay almas que son del Señor. Y Dios se glorifica para la salvación de todos aquellos que han de ser salvos. Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Le invito a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24. Alabanza al Rey. Santo Señor, te alabo. Lucas capítulo 24, versículo 53. Gracias, Señor. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Aleluya. Gracias te doy, Padre, por tu santa y bendita palabra. Glorifica tu nombre, Dios mío, en nuestra vida. Que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Que nos ayude y nos abra el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Bendíganos a través de la palabra. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos acá en este capítulo 24 del libro de Lucas y allí se hace un relato acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y habla aquí de tres mujeres que más luego en la lectura usted las va a encontrar y dice que eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres nombradas acá, bienaventuradas ellas, porque tuvieron la fe de creer la palabra de Jesús de que iba a resucitar. Y basada en la promesa, después de la muerte del Señor, el primer día de la semana, fueron al sepulcro muy temprano para ungir el cuerpo del Señor, se prepararon con las especies aromáticas y se fueron. Pero resulta que hallaron que la piedra estaba removida. Ellas estaban preocupadas porque no sabían cómo lo iban a hacer, pero cuando se acercaron ya la piedra estaba removida. Dice que entrando hallaron que el cuerpo del Señor no estaba. Y dice que preocupadas por esto separaron junto a ellas dos varones que estaban con vestiduras resplandecientes y le dijeron que porque estaban buscando a Jesús, que no estaba allí, que había resucitado como el Señor se los había dicho. Y fueron por orden de estos dos varones a decirle a los demás discípulos que el Señor había resucitado como la Escritura lo había dicho. Dice acá que ellos fueron a dar aviso a los discípulos del Señor. Y cuando en el versículo 11 dice acá, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Hemos podido notar que aunque tengamos una experiencia personal de haber vivido una vida cristiana con el Señor, un arrepentimiento del pecado, en momentos en que la incredulidad podría manifestarse por la no comprensión de las cosas que el Señor ha hablado. Dice que ellos les parecía locura las palabras de estas mujeres
y no las creían. Haber escuchado al Señor, haber visto las obras, haber compartido con Él, fue una experiencia vivida de los discípulos, de los apóstoles. Pero el paso de la crucifixión de Jesús y la resurrección era un momento donde el enemigo aprovechó para sembrar la incredulidad por los acontecimientos de persecución que se habían presentado sobre la iglesia naciente. Dice acá que Pedro se levantó y fue al sepulcro para ver lo que había acontecido a raíz de las palabras de las mujeres. Dice que cuando ellos iban ese mismo día también, dice acá que Pedro vio los lienzos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Confirmó las palabras que el cuerpo del Señor no estaba en el sepulcro. Él se fue corriendo a compartir. Entonces durante el camino también habían dos de los discípulos de ellos, del grupo de Jesús, ese mismo día. Y dice que iban camino a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios. Dice que estaban hablando entre sí de las cosas que habían acontecido. Dice que estando ellos conversando y hablando, Jesús les preguntó, se les acercó y les dijo qué era lo que ellos estaban conversando, qué era lo que había sucedido. Dice que el Señor les habla a ellos, pero el entendimiento y los ojos de ellos estaban velados y no se habían dado cuenta de que Jesús estaba a su lado. Y pregunta a Jesús, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que ustedes conversan? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y le dicen ellos, pero eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. ¿Cómo preguntas? ¿Qué son las cosas que están sucediendo? ¿No sabes de Jesús Nazareno, que fue profeta, que fue poderoso en obra, que dice acá, y que dio palabra delante de Dios y de los hombres, poderoso en palabra? ¿Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Allí estaba la duda. ¿No sabes tú lo que aconteció? Le dicen estos hombres al mismo Señor, que era un hombre profeta, que hacía obras de Dios, que tenía una palabra poderosa, y nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto ha sucedido. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dieron el aviso de que Él vive. Y dice que algunos de ellos fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Entonces Él les dijo, Jesús les respondió, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho. Miren la exhortación que Jesús dice a estos dos hombres que le están contando lo que sucedió. Le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para entender. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta palabra me llama la atención. ¿No era necesario que... Y dice que comenzando desde la escritura de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que hablaban de Él.
Dice que caminando llegaron a la aldea. Él hizo como que iba a pasar de largo, pero estos dos hombres lo invitaron para que se quedase allí. Aconteció que entró Jesús a la aldea, se sentó con ellos a la mesa, tomó pan y los bendijo, lo partió y les dio. Dice que allí entonces le fueron abiertos los ojos y conocieron. Dice acá que le reconocieron, más él se desapareció de su vista. Hubo un entendimiento. Allí en ese momento el Señor le abrió los ojos. Primero ellos tenían los ojos velados y no comprendían lo que había acontecido. Más en este momento de la conversación, que entran a la aldea, se sienta a la mesa con ellos, parte el pan, ora. Dice que les abrió los ojos, les fueron abiertos. Dice que él desapareció de ellos y ellos comenzaron a reaccionar. Y ahora entendemos por qué nuestro corazón ardía, por qué sentíamos aquellas palabras tan profundas que nos había dicho el Señor. Cuando decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Dice que entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Dice que estaban ellos hablando con los discípulos de lo que había acontecido en el camino para Emaús y cuando entraron a la aldea. Dice que mientras ellos estaban allí, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos estaban espantados y atemorizados. Mire cómo nuevamente los discípulos sienten temor y espanto, incertidumbre, si era verdad que era el Señor que estaba allí, porque le están contando: mira, lo hemos visto. Las mujeres están viendo en testimonio. Pedro fue y no lo encontró. Sí, el Señor ha resucitado y Él se presenta. Paz a vosotros. Dice que tenían temor y espanto. La expresión de lo que estaban viendo les causó temor. Y dice que ellos pensaban que era un espíritu. Es como cuando uno está viendo algo en la oscuridad y uno no ve con claridad lo que hay allí y uno duda: ¿qué será? ¿Quién es esa persona que está allí? Ellos pensaron por un momento: es un espíritu que nos está hablando. No creían que iba a resucitar. Pero el Señor les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ve que el enemigo turba, confunde, el enemigo distrae para que la palabra de Dios no pueda ser discernida. Y Jesús preguntó: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienen estos pensamientos en vuestro corazón? Y comenzó a mostrar las señales. Miren mis manos, miren mi costado, yo mismo soy. Le dice acá. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, miren qué experiencia de todavía ver al Señor y sentir incredulidad. Dice que estaban maravillados y les dijo, Jesús habló con ellos y le dijo: ¿tienen algo de pan? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Miren cómo vuelve la expresión: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí quiero detenerme un poquito. Hermano, tenemos una bendición grande de tener las Sagradas Escrituras en la iglesia, con nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios permitió que fuese escrito por hombres santos para que hoy tengamos el testimonio de la palabra hablada por nuestro Señor. Y dice acá
que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, es necesario orar a Dios para que nos abra el entendimiento, porque hay muchas cosas que están allí ocultas, que son reveladas mientras oramos al Señor y mientras escudriñamos la Escritura. Hay muchas promesas de Dios que están allí y las leemos y pasamos por allí y no entendemos. Pero cuando el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento, podemos discernir qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y el entendimiento es una facultad que da el Espíritu Santo de Dios para discernir y comprender, para nosotros poder tener una capacidad de recibir la información que viene de parte de Dios, para poder sacar una conclusión y aprender el mensaje y ponerlo en obra para nuestra vida. En el acuerdo que el Espíritu de Dios tiene de transmitirnos esta palabra, porque la Biblia dice que Él nos recordará todas las cosas. Ese Espíritu de Dios nos da esa facultad para entender las Sagradas Escrituras. Y hay que pedirlo en oración para que Dios abra nuestro entendimiento a la hora de leer la palabra. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para que pueda ser revelado el propósito de Dios a nuestra vida. Si no, será como cuando un inconverso abre la Biblia, la lee y no entiende nada. Piensa que es una historia común o que es un libro como los demás. Cuando nosotros podemos venir a la Escritura, sabemos que esta es palabra de Dios, que Dios habló y fue escrita. Por eso decimos que es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios está impregnada de poder del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida. Y a través de la palabra ocurren señales, milagros, maravillas que van con la iglesia. Como Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, si tomaren cosas mortíferas no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es las señales que siguen a los que creen en el nombre de Jesús. Por eso es importante que el nombre de Jesús sea exaltado cada vez que las Escrituras son ministradas. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios acompañada de poder del Espíritu Santo del Señor. Dice acá que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo lo que acontece alrededor de nuestra vida es necesario. Es necesario padecer, es necesario sufrir, es necesario recibir de Dios la bendición. Todas las cosas son necesarias porque nos van a edificar cuando vienen de parte del Señor. Pasar por un proceso de disciplina en nuestra vida espiritual donde tengamos que detenernos un poco para que podamos escuchar las instrucciones de Dios es necesario. Pasar por un proceso de enfermedad que nos detiene también y que nos quita por un momento la libertad de poder avanzar es necesario. Así como Jesús pasar por la cruz y antes de eso clamar con una agonía y con una oración perseverante, insistente delante del Padre, porque el paso de la cruz no era algo que traía algo de gozo, no, era un sufrimiento. Y Jesús habló con el Padre para que lo ayudara a pasar esa copa. Y si era necesario que no la pasara, pero si era su voluntad que lo ayudase. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. El Padre ayudó a Jesús en el momento del paso por la cruz, porque sintió como hombre el dolor, la humillación, sintió el rechazo de la humanidad y su vida entregada por todos nosotros fue un dolor que ameritó un clamor delante del Padre para poder pasar por allí. Y su muerte en la cruz fue rápida. El proceso de llevarlo ante los tribunales, ante los principales sacerdotes y ante el látigo y todas las humillaciones recibidas y luego el paso a la cruz
Cuando está allí, su muerte fue rápida, no fue como las de otros que pasaban más tiempo. Fue ayudado, no librado, pero sí ayudado, como la iglesia cuando clama para ser ayudada, cuando tiene que padecer. El padecimiento de los cristianos es necesario. Es necesario, aunque nos duele, aunque nos parece injusto en algunos casos, es necesario. Así Jesús afirmó en reiteradas oportunidades en todos los casos donde se tocó el tema de la resurrección en los 4 evangelios. Dice que le era necesario a Jesús padecer por nosotros y ser crucificado. Y la bendición de esta necesidad traía un fruto. Dice acá el 47 del capítulo 24 de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mire, el avivamiento comenzó en Jerusalén. De allí se da una orden hacia todas las naciones. Por eso cuando oremos no podemos cerrarnos en 2 naciones, Venezuela e Israel. Debemos abrir hacia las naciones del mundo, impulsar la palabra en oración a las naciones, para que la obra de Dios pueda ser hecha y pueda ser enviado el pueblo de Dios, para que la palabra de Dios pueda entrar. Hay lugares donde no se permite ni la predicación ni la entrada de la Biblia. Nuestras oraciones abren camino, nuestras oraciones llevan medicina, llevan sanidad y liberación. Entonces, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Así me dijo el Señor, ustedes son testigos. Hoy nosotros somos testigos. No porque hemos visto a Jesús, porque somos los bienaventurados que no hemos visto a Jesús, pero que hemos creído. Somos los bienaventurados que también la Sagrada Escritura nos dice, y vosotros sois testigos. Testigos como lo fue Job en su prueba, que en toda su abundancia de oídas lo había oído, pero en su prueba dijo, ahora mis ojos te ven. Allí cuando vemos a Dios, cuando es necesario el padecimiento, es cuando vemos a Dios, cuando tenemos una experiencia más cerca. Es allí cuando nosotros podemos tener la experiencia de verlo. Como lo vio Moisés, que dice la Biblia cara a cara, mas no lo vio físicamente, el Señor bajaba en una nube y desde allí hablaba. Dice que entraba al campamento, esa nube, donde estaba el tabernáculo. Y allí hablaba con Dios y lo veía cara a cara. Era la experiencia de saber que Dios estaba allí, como la experiencia nuestra hoy de saber que Dios está aquí. Que cuando vinimos a este lugar es para adorarle porque Él está aquí. Y cuando nos vamos a la habitación, Dios está allá. Y cuando vamos al trabajo, Dios está allí también. Y Él está en todas partes. Y es nuestra experiencia de saber que tenemos que, con temor reverente, honrar a nuestro Dios con la vida, con nuestro servicio. Vosotros sois testigos, dice acá. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Porque también el Espíritu de Dios iba a ser enviado para fortalecer a la iglesia y dar autoridad y poder para llevar la palabra. 2 elementos necesarios, el poder del Espíritu y la palabra de Dios, son necesarios también en nuestra vida. Dice que los sacó fuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y la última expresión dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Es la gratitud. Aquí comenzamos a entender lo que significa gratitud. Gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Gratitud por la salvación. Gratitud por el sustento. Gratitud por darnos fuerzas cada día. Gratitud por librar nuestra familia. Gratitud por darnos cada día todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida. Entonces, estar en la casa de Dios
alabándole aquí en un templo, en un lugar donde salimos del trabajo diario, donde apartamos el afán de la vida y consagramos un tiempo para el Señor, alabando y glorificando a Dios. Esto es gratitud. Entonces recordemos, amados, la palabra de hoy, que todas las cosas que padecemos no son necesarias. Por causa del testimonio de Jesús en nuestra vida, para que podamos entender y discernir las Sagradas Escrituras. La presencia de Dios nos ayudará, nos fortalecerá y nos dará el impulso necesario para avanzar. No nos dejará caídos. Si hay momentos en que estemos derribados, dice la Biblia, pero no destruidos. Hay momentos que podemos estar allí, pero no estamos destruidos. El Señor levanta al justo. El Señor da fuerza al que no tiene ninguna y da esfuerzo al cansado. Ese es nuestro Dios maravilloso. Amén. Dios les bendiga, amados. Vamos a orar para honrar y glorificar a Dios en este lugar, para darle gracias por toda su bondad y sus maravillas. Aleluya. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra. A ti sea el honor por todos los siglos de los siglos, porque tú eres el Rey, el Señor que merece ser exaltado, el único Dios verdadero, a quien hemos conocido en medio de las dificultades y en medio de la alegría, lo exaltamos. Aleluya, damos testimonio de toda tu bondad, Señor, de tu fidelidad. Gracias, Señor, glorifícate, Padre, a través de la palabra. Ayúdanos, Dios, para que podamos llevar el mensaje, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos ser valientes, Señor. Guárdanos, Dios mío, de la duda. Guárdanos de la incredulidad, Señor. Ayúdanos a ser creyentes. Ayúdanos, Dios mío, a vencer los obstáculos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que bendiga la iglesia, Padre, que está hoy en este lugar. La iglesia que ha sido llamada con propósito. La iglesia que fue establecida para que lleve el mensaje a las almas que no te conocen. Señor, bendiga a todos tus siervos ministros del Señor que trabajan en todos estos campamentos, Señor. Bendiga, Padre, a todos los fundadores de la obra, Señor, en estos sectores mineros. Bendiga, Señor, a todos los nuevos convertidos que son los corderos de Dios, estos corderitos pequeños que están comenzando el camino. Bendiga las ovejas que ya han experimentado, Señor, un tiempo de ser alimentados con la palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo en este lugar. Bendiga, Señor, a todos los que han de ser salvos. Obra, Dios mío, para la restauración de los que están descarriados. Obra, Señor, para la salvación de las almas que se encuentran atormentadas por el pecado, que están atadas por demonios, Padre. En misericordia, Señor, de ellos. En el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que haya liberación, Padre, que se rompan cadenas y ataduras, que se destruyan los yugos del enemigo, que caigan por tierra todos los altares del enemigo levantados contra la iglesia, que sean destruidas las fuerzas del mal, que caigan avergonzados, que sean confundidos, que retrocedan todos aquellos que buscan el mal. Señor Todopoderoso, cubre a tu pueblo y obra en esta noche, Padre, sanando al enfermo, liberando, Señor, a todos aquellos que están oprimidos con dolencias, con enfermedades, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús todo poder de enfermedad. Reprendemos toda maldición enviada contra la iglesia. Reprendemos toda saeta del enemigo enviada contra la iglesia. Todo dardo de Satanás que es inoperante en el nombre de Jesús. Dios mío, fortalece a tu pueblo y abre el entendimiento para que puedan avanzar en este lugar, Señor. Que siga la palabra de Dios prosperada en cada lugar donde vayamos, Señor, donde tu pueblo pise. Allí, Padre amado, la palabra de Dios pueda ser glorificada. Bendiga, Señor, a tu siervo, el pastor de esta congregación y a su familia. Bendiga, Señor, a los líderes de la congregación. Bendiga, Señor, a todos los ministros que han aportado para que la obra de Dios avance. Gracias, Señor. Bendíganos también a nosotros que nos has traído a este lugar. Recibe, Señor, la gloria y la honra. Amén. Quiero hacer la invitación. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe aplausos, Señor. Recibe gloria, Padre. Recibe honra, Señor, porque tú lo mereces, Padre. En nombre de Jesús. Quiero hacer la invitación para los jóvenes que están allá atrás. Si a alguno le gustaría recibir la oración, los que escuchan a lo lejos o que están cerca, que no los puedo ver, pero que sí escuchan, les queremos hacer una invitación para orar por ustedes, para
ayudarles en el camino de la salvación. Si alguno quiere recibir una oración de fe, puede pasar adelante. La palabra de Dios dice que debemos abrir nuestro corazón para el Señor, que no debemos rechazarle, porque un día estaremos en su presencia y no estaremos entonces preparados. Si rechazamos al Señor, Él también nos va a negar. Pero si le recibimos, Él también nos va a recibir ante el Padre y nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino prometido. Gloria a Dios. Y si algún hermano también quiere recibir una oración por algún motivo, podemos orar. Dios te bendiga. Me gustaría orar por ti. Me gustaría una oración de salvación. Me gustaría recibir a Cristo hoy en tu vida. Recibir a Cristo es darle la oportunidad de que entre y te salve. Decir: sí, Señor, yo quiero ser salvo. ¿Te gustaría recibir salvación de Dios? Porque todo está preparado. El Señor ha hecho todo por nosotros. Él desea que recibamos el regalo de la vida eterna. El joven, ya todos son creyentes, los demás solamente estás acá. Puedes expresar sí o no. No queremos hacer una obligación sobre tu decisión. Solo es una invitación, porque es nuestro compromiso. Invitar a las almas para la salvación. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Sí. Hay una batalla espiritual dentro de ti que te dice que no, pero tú sí quieres porque tú estabas allí. Y moriste y te pusiste allí porque te invité. Quiere decir que hay en tu corazón un deseo, pero hay una batalla en tu mente que te dice que no puedes. A mí me lo dijo el enemigo que yo no podía. Este año no pude, pero el Señor me ayudó. Cuando dije sí, pensando que no iba a tener ningún compromiso con nadie, bueno, sí, el Señor tomó mi vida. Vamos a hablar por ti, ven. ¿Cómo te llamas tú? Jaime. Vamos a orar por Jaime para que el Señor lo ayude. ¿Eres familia de alguno de los que están aquí? ¿Trabajador? Vamos a orar por Jaime para que el Señor rompa las cadenas y lo ayude a entrar. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de Jaime, Señor. Y aquí tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, tu palabra produce fruto en aquel que la oye. Yo te ruego, Padre, junto con la iglesia, que lo ayude para que él pueda creer. Ayúdalo a creer. Ayúdalo a creer. Ayúdalo a declarar la palabra de salvación en su boca y en su corazón. Ayúdalo que nazca la fe en él, Señor. Produce fe en el corazón de Jaime. Y ayúdalo para que él pueda servirte, Padre. Aparta todo lo que el enemigo está sembrando en su corazón. Aparta, Dios mío, todo espíritu de incredulidad y ayúdalo para que sea salvo. Bendícelo en esta hora a través de la palabra. Bendícelo a través de la palabra que ha escuchado. Y ayúdalo para que él pueda entregar su vida voluntariamente, que pueda entender. Ábrele el entendimiento, Señor. Ábrele el entendimiento de la escritura que hoy ha sido predicada. En el nombre de Jesús reciba liberación y salvación por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendícelo a él y a su familia. Amén. Sigue viniendo a la iglesia, ¿viste? Dios te ama. ¿Alguna petición? Bueno, ¿usted pasó ahorita para qué? Amén. ¿Tiene alguna petición en particular? Amén. Fortaleza espiritual. ¿Alguien más quiere la oración? ¿Un problema de salud? ¿Alguna situación en particular que Dios... Bueno, pasen por aquí los que tienen peticiones. Si tú tienes petición, quédate ahí también. ¿Tienes alguna petición? Oremos por nuestros hermanos que tienen paludismo y por la fortaleza espiritual de verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabanza y gloria te damos, Señor. Santo, santo, tú eres santo. Eres grande, majestuoso, digno de alabanza, de honra y de poder. Y aquí tu palabra, Señor, con las señales que seguirán a los que creen. Que en tu nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán.
En tu nombre, Dios mío, digo que tu sierva es sanada y liberada del poder del paludismo, de la enfermedad. Reprendemos el espíritu de enfermedad que vino al cuerpo de mi hermana y de su hija. En el nombre de Jesús, quebrantamos todo espíritu de enfermedad alojada en el hígado. En el nombre de Jesús se destruye ahora todo parásito, toda formación de huevos, todo lo que quiera contaminar su hígado, debilitar su sistema inmunológico. En el nombre de Jesús te pido, Padre, con todo tu pueblo aquí presente, que tú ayudes a tu sierva y ella reciba sanidad de toda enfermedad de paludismo, que tú lo puedas sacar fuera de su organismo y de su hijo. En el nombre de Jesús la declaro sana. Padre, bendice a tu hermana, Señor, que ha venido pidiendo fortaleza espiritual. Espíritu de Dios, fortalécela. Espíritu Santo de Dios, dale fuerzas para seguir adelante, orando, para leer tu palabra. Dale fuerzas, Señor, para creer tus promesas. Dale la ayuda en los momentos de debilidad, Señor. Quita todo tropiezo de su camino y guárdala, Dios, en tu presencia. Sigue revelando a su corazón tu palabra, Dios mío. Úsale, Señor, instrumento, Dios mío, en tus manos de tu sierva y toda esta iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, que viene a ti en búsqueda de alimento espiritual, en búsqueda de sanidad, en búsqueda de bendición, Padre. Ruego que bendiga a sus familiares, Señor. Bendiga a la familia de mi hermana, Señor, allá donde se encuentran. Ministra sobre ellos la sanidad y la liberación. Te pido bendición, Padre, para los hermanos que están trabajando en diferentes áreas de los campamentos, en la cocina, en el campo, Señor. Mira, Dios mío, el fruto de cada uno de ellos, el trabajo que ellos realizan, Padre. Guárdalos de todo peligro, guárdalos, Dios mío, de toda enfermedad. Bendice, Señor, el territorio donde ellos laboran, Padre amado, que puedas producir bendición, Padre, para todo el que trabaja confiando en ti. Bendice, Señor, a cada siervo tuyo que labora en estas tierras, Señor. Padre amado, que la bendición tuya sea para bien y no para mal. Que la bendición, Padre amado, sea para la gloria de tu nombre. Que ellos puedan dar testimonio de tu bondad y de tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mi hermano también, Padre. En el nombre de Jesús te ruego. Tú la guardes, Señor, y la ayudes, Espíritu de Dios. Fortalécela, Padre, en gran manera. En el nombre de Jesús, Señor, aumenta la fe de tu sierva, dándole la fuerza para servirte y dar testimonio. Ayúdala en las batallas espirituales que esté librando. Ayúdala, Señor, dale discernimiento espiritual. Dale la gracia y el poder de tu Espíritu para que ella pueda seguir avanzando y servirte, Padre, en el llamado que tiene para el trabajo del amor. En el nombre de Jesús, bendice su hogar. Bendice, Señor, por medio de tu palabra, su vida, Dios. Gracias, Señor. Bendice a todo tu pueblo de. Recibe la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Aleluya. Vamos a interceder por la hermana Iraida, para que el Señor la sane de un ACV. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a la hermana Iraida, que está quebrantada, Señor, con un ACV. Oh Dios mío, en el lugar donde se encuentra, te pedimos que tú la toques en esta hora, Señor, y tú restaures su cerebro. Obra, Dios mío, sanando, Señor, su cerebro de todo lo que sucedió allí, de toda hemorragia cerebral, Padre amado. Toma el control de las células, Señor. Toma el control, Dios mío, de la tensión arterial. Toma el control del flujo sanguíneo, Padre. Despierta su cerebro, Señor. No permitas que esa sangre obstruya los nervios, Señor. Padre amado, toma el control de todo el movimiento de su cuerpo, Señor. Restaura el movimiento. Padre amado, toda parálisis se detenga en el nombre de Jesús y tú obres en la sanidad completa de nuestra hermana Iraida. Señor, bendícela en esta hora y en el nombre de Jesús reprendemos el ACV. Reprendemos toda enfermedad que hay en el nombre de Jesús, Señor. Líbrala, Padre, permite que los valores puedan bajar, que la tensión se normalice, Padre amado, que la sangre pueda fluir, mi Dios, y el movimiento regrese a su cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cúbrela, Padre, para la gloria de tu nombre.
Bendice al hermano, Señor, y fortalecelo. Guárdalo en tu camino, Señor. Líbralo de todo mal, en el nombre de Jesús. Bendice a tu sierva también, Padre amado. En el nombre de Jesús, tu poder glorioso, le cubra también a ella y a su familia, Padre, llenándola, Dios, de fe para seguir haciendo tu voluntad. Guárdala, Dios mío, salva, Señor, a su familia. En el nombre de Jesús, aparta todo tropiezo del camino. Echa fuera todo demonio que quiera venir contra ella, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, sea tu nombre glorificado en la vida de todos tus siervos y tus siervas. Gracias, Señor. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga, mi hermano pastor, por este lugar.